Tiene la palabra asambleísta Mayerly Vázquez. Gracias. Yo quisiera hablar en esta tarde más que para el pleno de la Asamblea, que unos conversamos, otros nos paramos y otros no tienen ánimo de escuchar. Para los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas que sí nos escuchan a través de los medios de la Asamblea Nacional. Y decirles, ciudadanos y ciudadanas, que estas enmiendas, me voy a referir no a todas porque el tiempo no alcanza, pero sí a alguna de ellas. Decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas que estas enmiendas no quitan derechos. Pero no solamente es que no quitan derechos, estas enmiendas que están siendo planteadas en la Asamblea Nacional dan más derechos a los ciudadanos y ciudadanas. Y voy a poner 3 ejemplos de 3 enmiendas que dan más derechos a los ecuatorianos y ecuatorianas. Una de ellas es la enmienda del artículo 158, que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Pregúntenle a un manabita o pregúntenle a cualquier hombre o mujer de la patria, ¿quién no quiere más seguridad? ¿Y quién no quiere que todos arrimemos el hombro para tener más seguridad? Entonces, ¿por qué nos extrañamos? ¿Por qué nos oponemos? ¿Por qué queremos que no se enmiende la Constitución en este sentido? Cuando todos los ecuatorianos y ecuatorianas reclamamos seguridad, queremos seguridad y pedimos seguridad, porque el ser humano es el punto exacto donde queremos brindarle esa seguridad tan deseada y tan anhelada. Entonces, bienvenidas las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional. No todos somos policías, hay un número de policías que no va a cubrir el 100% que queremos que cubra en el tema de seguridad. Entonces es necesario que esas Fuerzas Armadas, que ahora cuando por la actuación, por la iniciativa y por esa misión de este gobierno revolucionario, prácticamente tenemos saldados todos los problemas de límites, tanto en el mar como en la tierra. Ahora es necesario que esas Fuerzas Armadas arrimen el hombro con la Policía Nacional, y esto significa más derechos de seguridad para los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas. En el artículo 370, el Estado garantiza el pago de pensiones jubilares a la policía y a las Fuerzas Armadas. Se escuchan muchas voces mentirosas, pueblo ecuatoriano, que dicen que va a desaparecer el ISFA, que va a desaparecer el ISPOL. Lo que quieren causar es una conmoción en el Ecuador, pero el pueblo ecuatoriano ya no les cree, la policía no les cree ya, y las Fuerzas Armadas tampoco. Nunca hemos hablado de desaparecer el ISFA. Nunca hemos hablado de desaparecer el ISPOL. Más bien, en esta enmienda lo que estamos diciendo es que aparte de que puedan seguir existiendo estas dos instituciones, el Estado garantice las pensiones jubilares, tanto de los policías como de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que se está diciendo en esta enmienda. Una vez más, repito en mi discurso, se están dando más derechos. Antes no se decía que el Estado garantizaba. Si el ISFA o el ISPOL quebraban, ¿qué hubiera pasado con los policías y sus familias, con los militares y sus familias? Ahora, con esta enmienda, el Estado garantiza esas pensiones jubilares para los policías y para las Fuerzas Armadas, lo que implica reivindicación de derechos, compañeros y compañeras. Con relación al artículo 114 y 144, yo me pregunto, ciudadanos, preguntémonos, ¿cuál es el miedo? Si en los discursos de los que están a mi derecha se oye vez tras vez que el pueblo ecuatoriano no quiere al presidente, que el pueblo ecuatoriano está cansado de las políticas de la revolución ciudadana. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de la reelección? ¿Cuál es el miedo que el presidente Correa vuelva a ser candidato a la presidencia de la República en el 2017? Si el pueblo ecuatoriano ya no lo quiere, deben de estar tranquilos. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esos que viendo no quieren ver, saben perfectamente
que si nuestro compañero presidente vuelve a ser candidato a la presidencia de la República, hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que volverán a votar por él, porque no olvidan todo lo que ese hombre, el liderazgo de ese hombre con todo un equipo de trabajo, ha hecho por el Ecuador entero. No olvidamos lo que él ha hecho. Las personas con discapacidad, olvidados durante siglos, no olvidan lo que esta revolución hizo por ellos. Las personas que transitamos en las vías de la patria, no olvidamos esa revolución vial que ha causado grandes transformaciones, no solamente para los que transitamos, sino para todos los sectores. Eso no se olvida y ese es el temor de que el presidente Correa vuelva a ser candidato, pero como están convencidos de que ya nadie lo quiere, como están convencidos de que la revolución ya terminó su curso, entonces tranquilos, que si viene la reelección se podrán candidatizar y podrán ganar, si así lo quiere el pueblo ecuatoriano, porque con esta enmienda estamos reivindicando una vez más el derecho del pueblo ecuatoriano de elegir y ser elegido. Dicen que el derecho solo lo tiene Correa, escuchen una intervención, que solo lo tiene Correa para ser elegido. Pueden postularse pues. Hay ciertas candidatas a la presidencia perdedoras que se postularon para ser presidentas de la República y no ganaron, que hoy dicen que solamente una persona tiene el derecho para ser elegido. Cualquiera tiene el derecho para ser elegido. Postúlense, participen y vamos a ver si el pueblo ecuatoriano les cree o no les cree. Nosotros creemos que al presidente Correa, si se vuelve a postular para presidente de la República, si Dios y el pueblo ecuatoriano lo respaldan, volveremos a ganar. Escuché también de un asambleísta decir que no hay motivos para hacer enmiendas en la Constitución. Que le digan un motivo, no está aquí presente. Pero ¿cómo no va a haber motivos si estamos hablando de reivindicación de derechos? ¿Cómo no va a haber motivos si estamos diciendo que se va a mejorar el tema de seguridad? ¿Cómo no va a haber motivos si estamos diciendo que se van a garantizar las pensiones jubilares de policías y Fuerzas Armadas? ¿Cómo no va a haber motivos? Con relación, también quiero hablar sobre el artículo 264 que tanto se ha hablado aquí en el Pleno de la Asamblea. Nosotros estamos planificando, escuché una compañera de nuestra elite política que decía, este Estado es un Estado planificador. La política pública tiene que ser hecha desde ese punto de vista, desde el punto de vista de un Estado planificador. Y en ese sentido no podemos hacer una dispersión de los recursos. No puede ser que un gobierno local decida hacer una escuela en determinada localidad cuando al lado de esa escuela hay una escuela del milenio. Tenemos que economizar recursos. A veces me da pena y me duele que muchos estén alegres porque el precio del petróleo ha bajado. Me duele porque el Ecuador es de todos. El Ecuador no solamente es de la Revolución Ciudadana. En el Ecuador estamos todos y todas quienes nacimos en esta tierra y no nos podemos reír de lo que le está pasando a la patria. Dios quiera que ese precio del petróleo suba. No debemos de alegrarnos porque baje. Debemos de estar pendientes para que las cosas se mejoren y para que el precio del petróleo vuelva a subir. Porque todos somos ecuatorianos y ecuatorianas, los de la Revolución Ciudadana y los que no son de la Revolución Ciudadana. Porque todos tenemos familia y todos tenemos hijos aquí en nuestra tierra, el Ecuador. En ese sentido, compañeros y compañeras, la política pública debe de ser una política que sea orientada y debe de ser planificada. Es por eso que queremos que los municipios pueden hacer infraestructura, pero siempre y cuando cuenten con la aprobación del ente rector de la política pública, para que no exista dispersión de recursos. En esto también estamos garantizando derechos. Es por eso que vuelvo y repito, que no es que no hay motivos para enmendar, sí hay motivos para enmendar. Y otra de las cosas que he escuchado es que la Constitución tiene que ser eterna. No creo que la Constitución haya sido escrita por el dedo de Dios. Creo que la Constitución fue escrita por hombres y mujeres mortales y por lo tanto, toda ley, toda norma, toda Constitución es susceptible de cambios. Para terminar, señora presidenta, para concluir con el discurso, escuché también decir que el presidente Correa tiene que escribir un libro para saber cómo ha sido su vida. Voy a citar una frase bíblica: por sus frutos los conoceréis, y hay frutos de sobra para conocer quién es Rafael Correa Delgado. Y termino la intervención, señora presidenta, citando una frase
de José Joaquín de Olmedo, y al que le quede el guante que se lo ponga, pues lidiar con valor y por la patria es el mejor presagio de victoria. Acometed, compañeros, que siempre de quien se atreve más el triunfo ha sido. Quien no espera vencer, ya está vencido. Muchas gracias, señora presidenta.